Hablaremos hoy... ¿Se puede fumar acá? No. Entonces hablaremos del tabaco en Inglaterra. Perfecto. Los primeros europeos que vieron fumar no fueron los ingleses, sino los españoles. Pero hoy hablaremos de los ingleses. Hay una leyenda escolar parecida a la de Cambronne que contaba que Sir Walter Raleigh llevó el tabaco a Inglaterra y cuando un sirviente lo vio fumar le tiró un baldazo de agua porque pensó que se estaba quemando. Parece que es falso esto, es una comodidad escolar. El primero que llevó el tabaco a Inglaterra fue el pirata y negrero llamado Hawkins. Este pirata observó que los indios de la Florida fumaban y él mismo y sus hombres adoptaron la costumbre allá por el año 1562. Algunos años más tarde fue Francis Drake el que conoció este hábito y lo llevó a Inglaterra. Cuentan que cuando ancló en las costas del Pacífico, cerca de San Francisco, salieron a recibirlo unos indios que fumaban. El hábito de fumar se extendió rápidamente por Inglaterra y los ingleses adoptaron la pipa como utensilio único para tal fin. Eligieron ese modo de fumar en lugar del cigarro, que es el que adoptaron los españoles, pero porque es lo que le habían visto hacer a los indios. O sea, cada pueblo adoptó la costumbre de los indios que vieron. Los que vieron los españoles fueron indios que fumaban, armaban cigarros, ¿no? Con hojas, claro, unas cuantas hojas del mismo tamaño. Los que vieron los ingleses fumaban en pipa. Por cierto, las primeras pipas que usaban los ingleses eran muy pequeñas, de barro cocido. Solían, no eran privadas, en general eran pipas de fumadero. Cualquier palabra que termine en ero me da mucha gracia. Esta casa es un fumadero. Bueno, y tantas más. Paradero, chacarita, etcétera. Todas las demás son graciosas. Bueno, los fumaderos eran lugares que empezaron a aparecer para atender a los nuevos aficionados. Como los marinos ingleses habían adquirido la costumbre de consumir tabaco de una fuente étnica distinta a la de los españoles, practicaban también distintos rituales. Los ingleses incluso desarrollaban sus propias justificaciones para utilizar tabaco. Algunas de las razones aducidas eran médicas, en especial la presunta capacidad de la planta para provocar expectoración. Y esto los médicos ingleses lo consideraban muy saludable en climas húmedos como era el que ellos mismos tenían, ¿no? Los indios, que eran mucho más sabios que los médicos actuales, no va a comparar, como todos sabemos, ¿no? Fumaban porque les hacía bien. ¿O usted va a creer más en el doctor Finoquieto que en los chamanes? Así que el tabaco hacía bien. Esto lo sabían los indios y ahora nos mienten. Sí, esto que sale en la televisión, que esto y que el otro, es mentira. Sí, pero ¿no le parece que...? No, es mentira. Mire los indios. Sí, no los veo. Fumaban totalmente. Bueno, otros argumentos favorables para fumar era la supuesta propiedad embriagadora. Esto despertaba mucho interés en los tiempos isabelinos. Se le llamaba incluso al fumar beber en seco. Mirá, parece que se emborrachaban, o a ellos les parecía eso. ¿Y fumarían la planta de tabaco? ¿O Sí, podría ser fumaban eso. Pero a ellos les parecía que se emborrachaban, y que a uno le parezca que está borracho, esa es la embriaguez. Aunque me doy cuenta de que no, ahora en este instante. Muchas veces el borracho niega en forma pertinaz, sí, claro, que lo está. Así funciona con los locos. Yo estuve hablando con muchos psicoanalistas y personas que estudian estas cosas, y me han dicho que para saber si un tipo está loco hay que preguntárselo. Pero ¿y si dice que no? Si dice que no, evidentemente está loco. claro. Me lo han dicho personas que incluso interrogaban durante la Inquisición. Si el loco dice que sí, también está loco, naturalmente. Claro.
La afición al tabaco pasó en poco tiempo de ser una curiosidad a ser una verdadera locura. Y esa locura sí puede atribuírsele a Walter Raleigh. Más que llevarlo a Inglaterra, él inventó una especie de moda que todos imitaban. Era, como hemos dicho alguna vez, un dandy. Y hay cosas que se dicen que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿fumaba o no fumaba Isabel I? Unos dicen que la reina, ya vieja, casi sin pelo y con una dentadura detestable, era feísima. No era como Gene Simmons, era muy fea. Lo cual no importaba a los efectos políticos. Bueno, dicen que fumaba en pipa. Sin embargo, muchas personas, entre ellas este que habla, sostienen que la reina detestaba el tabaco. Ajá. Y el tabaco Virginia se llama tabaco Virginia por la reina Isabel I, como usted sabe, reina virgen, y el territorio de Virginia en los Estados Unidos fue nombrado así en honor a la reina, justamente por Raleigh, que era un poco una especie de novio ahí que tenía. Y el tabaco tomó también ese nombre. ¿Por qué si la reina detestaba el tabaco? Entonces ya los otros, a lo mejor no detestaba el tabaco, y es cierto lo que decía el otro señor, que dijo que vieja sin pelo y sin dientes fumaba en pipa, que era lo único que le faltaba. Bueno, ambas cosas deben ser verdaderas, que detestaba el tabaco y que fumaba en pipa. Claro. Como puede haber pescadores que detestan la pesca, pero ahí están, fumando en pipa. De todos modos, Raleigh fue novio de Isabel, siempre contamos la misma anécdota, que es esta. Isabel va a cruzar un charco y Raleigh se saca el capote y lo pone, establece una especie de puente de Casimir sobre el cual Isabel se deslizó cómodamente. Los rituales de los que hablábamos para el fumar en Inglaterra. A veces algunos fumadores iban al teatro cargados de pipas, con una serie de valijas llenas de aparatos. Eran tantos los accesorios que, por ejemplo, una caja, una pipa, un cuchillo, las tenazas, pisones, yesqueros, etcétera. Y a veces necesitaban que un criado les llevara toda esta porquería. El hecho de sacar humo por la boca no les parecía suficiente y lo embellecieron a través de una serie de gestos y mímicas hasta convertirlo, en esto Raleigh fue el ejemplo, en un juego de salón. Por ejemplo, algo que no era admisible era hacer ruido de soplido cuando uno largaba el humo. Esto era propio de un grasa. Se esperaba que los fumadores realizaran también una serie de trucos mundanos, ¿no? Incluidas contorsiones faciales, para expeler el humo en nubes de cuidada forma. Ajá. Disculpen ustedes, lo que se llaman las volutas. Claro. Sin ánimo de ofender a nadie. Dice el cronista, no sé qué cronista, el cronista fantasma, que era uno que daba datos en las carreras de Palermo. Dice el cronista que Christopher Marlowe y Ben Jonson eran excelentes formadores de maravillas de humo. Se juntaba gente para verlo fumar. Las pipas se encendían con una brasa que pasaba de fumador a fumador clavada en la punta de una fariliera o de una espada. Solo había un obstáculo en la atracción que sentían los ingleses por el tabaco, y era el precio. Todavía no había plantaciones en América y la producción llegaba exclusivamente del comercio con otras potencias, o del saqueo también, o del contrabando. Se fumaba en pipas llamadas de elfo o de hada, a causa de su tamaño diminuto, y casi todos los hombres influyentes tenían algún contrabandista amigo que les traía tabaco. Pero había falsificaciones. La mayor parte del tabaco que se fumaba era una mezcla pestosa que, según Johnson, tenía olor a vino avinagrado y a ropa interior sucia. Ah, delicia. Qué rico. Este tema de la adulteración de tabaco
fue aprovechado por los puritanos, para quienes el cuerpo humano era el templo de Dios y no podía ser mancillado. Así que en 1602 se publicó el primer folleto inglés contra el tabaco. Decía: márchate de aquí, ídolo pagano, planta oscura. No te acerques a nuestras costas para alimentar a los caballeros de pocas luces con tu olor que ha sido enviado por el diablo, etc. Esta persecución contra el tabaco se intensificó cuando murió Isabel y pasó a gobernar Jacobo, que era, más que nada, era perseguidor de brujas, Jacobo, pero incluso él había publicó un tratado de demonología donde hablaba de adoradores de Satán, cómo conjurar demonios, etc. Y acostumbraba a presenciar las torturas que se hacían a los que se reputaban brujos, tomaba notas de las confesiones, etc. Y Jacobo aborrecía el tabaco porque establecía algún paralelismo entre su consumo y la brujería. En verdad, las brujas usaban unas mezclas de beladona y belenio, unas plantas de la misma familia que el tabaco. De hecho, el tabaco recibió por mucho tiempo el nombre de belenio del Perú. Ahora bien, en cuanto fue coronado rey de Inglaterra, Jacobo emitió un documento en el que los fumadores recibían la misma pena que los adoradores de Satán. Atención, listo. Pero el documento fue ridiculizado. Cuando se dio cuenta de que su plan no daría resultado, recurrió a la única arma que tenía contra el tabaco: los impuestos. En el mismo año de la publicación del documento, Jacobo aumentó un 4000% los aranceles al tabaco, así que muchos ingleses debieron abandonar el vicio. Otros huyeron hacia América, nada más que para fumar barato. Y allí comenzó a formarse la región de Virginia como centro de producción notable, lo cual viene a fantasmar la idea de que el tabaco Virginia se relacionaba con Isabel. Virginia se relaciona con Isabel. Pero no es ninguna paradoja que Isabel detestara el tabaco Virginia. No se llamaba tabaco Virginia en aquel entonces. No, claro. Solo se llamaba Virginia la región donde posteriormente se plantó el tabaco. Ajá. Y más que con ella tendría que ver con Jacobo también, ¿no? Porque este éxodo de fumadores hacia Virginia. Exactamente. Se fueron a Virginia a plantar tabaco para darle bronca a Jacobo. Entre los fumadores y comerciantes de tabaco que perdieron el favor del rey en tiempos de Jacobo estaba, por supuesto, nuestro amigo Walter Raleigh, que fue decapitado en 1618, no por fumar, naturalmente, imagínense, no me imagino nada, pero de acuerdo con la crónica, sin embargo, su último acto en este mundo fue fumar una última pipa de tabaco. Le dijo: un momento, voy a fumar una pipa de tabaco y después, si el señor me quiere cortar el melón, lo hace. Cuentan que un día la reina Isabel le preguntó a Raleigh si era capaz de pesar el humo de su pipa. Es una conversación mundana. Sí, claro. ¿Cuánto pesa el humo de tu pipa? ¿Podés pesarlo? Y él dijo: sí. Y la reina dijo: ¿a qué no? ¿A qué sí? ¿A qué lo peso? Y unos días después Raleigh le dijo a Isabel que el humo de su pipa pesaba 3.5 gramos. La reina quiso saber cómo había hecho para llegar a esa conclusión y la respuesta de Raleigh fue la siguiente: he pesado el tabaco antes de empezar la pipa, luego pesé la ceniza después de haber fumado, y la diferencia, 3.5 gramos, es el peso del humo. La reina aceptó esa verdad. Extraordinario considerar esa diferencia entre algo que aún no ha sido quemado y sus cenizas como el peso del humo. Muchos físicos han tratado de pesar otras cosas todavía más difíciles de apreciar que el humo. Por ejemplo, ¿cómo pesar una neurosis? Muy sencillo. ¿Ah, sí? Se pesa primero a un neurótico, después se lo somete a un tratamiento psicoanalítico y una vez dado de alta se lo vuelve a pesar. Perfecto. Pesa La más. diferencia es el peso de la neurosis. Perfecto.
Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? A mí me gusta Raleigh, que además fue viajero, anduvo buscando el dorado en Sudamérica. Y también a nuestro amigo Freud, hablando de neurosis, que fumaba mucho en pipa. Es verdad. Incluso la idea que tenemos de Freud mucho se reduce a eso. Sí. ¿Quién era Freud? Un señor que fumaba en pipa. Levanta la mano el alumno Frascadelli. En la discoteca hemos buscado un tango sobre el tabaco. Rápidamente nos dieron el tango Tabaco. La Claro, primera vez ahora que sí, tenemos ¿eh? tanta Sí. suerte. Al fin, esto es 100 sobre 100, ¿eh? Nada. Esto es literalidad, no es Claro. la metáfora, como siempre. Usaremos la versión de Libertad Lamarque